Estimados estudiantes y amigos, el Círculo de Estudios Pre-Uni San Marcos les da la bienvenida a esta sesión de álgebra en la cual estudiaremos los temas de sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales. Muy bien, entonces veamos. En la educación secundaria a nosotros se nos explica cómo resolver un sistema de ecuaciones a través de algunos métodos. Entre ellos se nos enseña el método de sustitución, el método de igualación, el método de sumas y restas, o también llamado método de reducción, y por último también se nos explica el método gráfico. ¿Cuál es, digamos, la desventaja que nosotros tenemos al utilizar estos métodos? Pues bien, básicamente en el tiempo que nosotros utilizamos para poder encontrar la solución de un sistema de ecuaciones. Entonces, lo que nosotros haremos en esta sesión va a ser resolver un sistema de ecuaciones, pero utilizando la teoría de matrices y determinantes. Veamos, para esto recordemos exactamente qué cosa es una ecuación lineal. Entonces miren, una ecuación lineal es cualquier expresión que nosotros logramos escribirla de esta forma que aparece aquí. Bien, en donde este A1, A2, A3, etcétera, etcétera, a n que aparece allí son números reales que nosotros vamos a conocer, mientras que el x1, x2, xn que aparecen allí son números que nosotros no conocemos. Por esta razón ellos reciben el nombre de incógnitas. Ahora bien, el caso que nosotros vamos a estudiar de manera específica es cuando n, este subíndice que está aquí, tome el valor de 2 o tome el valor de 3. Cuando n valga 2, tal y como nosotros vemos aquí, las incógnitas usualmente se toman como la letra x y la letra y. Cuando el n vale 3, las incógnitas se toman con la letra x, y y z. O en su defecto, muchas veces se toma como si fueran las últimas letras del abecedario. Veamos algunos ejemplos. Miren, aquí en este ítem 1 nosotros tenemos dos ecuaciones. Bien, la primera ecuación es 3x menos y igual a z, igual a 7, y la segunda ecuación es x sobre 4 más y igual a 10. Como nosotros podemos observar, en cada una de estas ecuaciones aparecen dos incógnitas, la primera que es x y la segunda que es y. Notemos también que estas incógnitas, estas letras, están afectadas por el exponente 1. En ninguna de ellas aparece un exponente que sea diferente al del número 1. Entonces, esa es una condición principal, es un requisito que tienen todas las ecuaciones de primer grado, o también llamadas lineales. De primer grado justo porque el exponente es 1. Cuando el exponente que allí aparece es 2, pues recibe el nombre de ecuaciones de segundo grado, etc. Ahora veamos lo siguiente. En el segundo ítem, nosotros tenemos allí dos ecuaciones también, pero como podemos visualizar, aparecen tres incógnitas, que son la letra x, y y z. Al igual que en el caso anterior, estas letras están afectadas por el exponente 1. Ninguna de ellas tiene exponente 2, ni tampoco están siendo afectadas por alguna raíz, ni se están multiplicando las variables entre sí. ¿Ok? Entonces eso es algo que hay que tener muy presente. Muy bien, entonces veamos qué cosa es la solución de una ecuación lineal. Miren, el nombre solución o la expresión solución y la expresión raíz son expresiones sinónimas. Es decir, las raíces o soluciones de una ecuación lineal son aquellos números que al ser reemplazados en las incógnitas de la ecuación lineal hacen que la igualdad se verifique. Por ejemplo, observemos aquí el ítem 1. En este ítem 1 nosotros tenemos tres pares ordenados. El primer par ordenado, que es el 0,2, el segundo par ordenado, que es el 3,1, y el tercer par ordenado, que es el 6,0. Pues bien, cada uno de estos pares ordenados es una solución de esta ecuación que nosotros tenemos aquí. ¿Por qué? Observa, si nosotros para empezar hay que recordar aquí que la primera componente de un par ordenado hace referencia a la parte x y la segunda componente de un par ordenado hace referencia a la parte y. Entonces, si en esta ecuación que nosotros tenemos aquí reemplazamos
reemplazamos el 0 y en esta expresión reemplazamos el y por el número 2, entonces lo que vamos a obtener es lo siguiente. Miren, ve. Si x vale 0, aquí nos va a quedar 0. Si el y vale 2, esto va a ser 3 por 2. 3 por 2 son 6, más 0, eso sigue siendo 6. Entonces vemos que la igualdad se está verificando. Tomemos este par ordenado. El x vale 3 y el y vale 1. Si x vale 3 y y vale 1, aquí vamos a obtener 3 más 3. Nuevamente se verifica. Significa que esos pares ordenados que están allí, en realidad son solución de esta ecuación que está apareciendo acá. Veamos el segundo ítem. A diferencia del primer ítem, acá nosotros tenemos ya una ecuación en la cual están interviniendo tres incógnitas, x, y y z. Entonces, si en esta ecuación que aparece aquí, al haber dos incógnitas, nosotros hablamos de una solución a manera de pares ordenados, tiene sentido que al aparecer acá tres incógnitas, entonces tenga que aparecer aquí ya en el par ordenado pues digamos, una coordenada más. Por esta razón, este tipo de elementos que está apareciendo aquí reciben el nombre de ternas ordenadas. Bien, eso de ahí reciben el nombre de ternas ordenadas. Muy bien, entonces veamos. Esta terna ordenada que está aquí también es una solución de esta ecuación. ¿Por qué? Recuerda, aquí en una terna, la primera componente hace referencia a la parte x, la segunda componente a la parte y y la tercera componente a la parte z. Entonces, si nosotros reemplazamos el x que tenemos aquí por 0, el y por 1 y el z por 2, observa lo que va a pasar. Aquí va a ser 0 más 2 por 1 más 4 por 2. 4 por 2 es 8, 2 por 1 es 2 y 0 sigue siendo 0. Si nosotros sumamos estos valores, efectivamente obtenemos el número 10. Muy bien. Veamos entonces qué cosa es un sistema de ecuaciones. Pues bien, un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto que está formado por dos o más ecuaciones lineales que pueden tener dos, tres o más incógnitas. Por ejemplo, miren, ve, en el ítem 1 nosotros podemos observar que tenemos dos ecuaciones y cada una de ellas tiene dos incógnitas. Por esta razón, esto de aquí es un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas. En el ítem 2 podemos ver que tenemos tres ecuaciones, bien, y cada una de ellas tiene dos incógnitas, que son el x y el y. Entonces, en este caso, estamos hablando de un sistema que tiene tres ecuaciones con dos incógnitas. Vayamos al otro caso. En el ítem número 3, nosotros podemos ver que aparecen tres ecuaciones y hay tres incógnitas. Por esa razón, esto de aquí recibe el nombre de sistema lineal de tres ecuaciones con tres incógnitas o variables, ¿no? Recuerden que las incógnitas también se les llama variables. En el ítem 4 podemos observar que hay cuatro ecuaciones, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 ecuaciones y aparecen cuatro incógnitas, x, y, z y u, ¿correcto? Entonces tenemos eso allí. Muy bien. Lo que a nosotros nos interesa es aplicar la teoría de determinantes y matrices para resolver ecuaciones como la número 3 y la número 1 que estamos visualizando ahí. Miren, aparte de los sistemas de ecuaciones lineales, naturalmente aparecen los sistemas de ecuaciones que son no lineales. Entonces, ¿cuándo un sistema de ecuaciones es no lineal? Pues cuando una de las ecuaciones que aparecen dentro del sistema no tiene el formato de una ecuación lineal. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 10. Se dan cuenta que la x ahora ya está siendo afectada por un exponente cuadrado. Ya no es el número 1, como en todos los ejemplos que nosotros tenemos acá. Entonces eso pues hace de que esto ya no sea un sistema lineal. Lo mismo acá. Podemos ver que las incógnitas aquí en este caso se están multiplicando. Acá podemos ver que las incógnitas aparecen dentro de las funciones trigonométricas y por último aquí podemos ver que las incógnitas aparecen dentro de una raíz. Entonces
es obvio que ninguna de estas ecuaciones o ninguna de estos sistemas que está aquí me representa pues a un sistema de ecuaciones lineales. Bien, entonces miren, ve, en resumidas cuentas, ¿qué cosa va a ser un sistema de ecuaciones lineales que tenga dos ecuaciones y dos incógnitas? Pues bien, veamos lo siguiente. Un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas es cualquier expresión que nosotros podamos expresarla de esta manera que está aquí. Bien, cualquier expresión de esta forma representa a un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. El A1, A2, B1, B2, C1 y C2, estos de acá van a ser números conocidos. El X y el Y son los números que tú no vas a conocer. Por esa razón reciben el nombre de incógnitas o variables. Bien, a esos coeficientes A1, B1, mira, observa, A1, B1, A2, B2. Estos números de acá se les conoce como los coeficientes del sistema. Muy bien, vamos a ver cómo es que con ellos más adelante vamos a formar una matriz que le vamos a llamar la matriz del sistema. Ahora bien, a los números C1 y C2, estos que aparecen aquí, que no están siendo afectados por ninguna variable, a ellos se les conoce como términos independientes. Bien, entonces veamos, miren, todas estas expresiones que aparecen aquí, todas ellas son pues ejemplos de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Bien, entonces veamos, ¿qué cosa es una solución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas? Mírenme, aquí está, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos un sistema cualquiera de esta manera, una solución de este sistema que está aquí va a ser un par ordenado. Pero ¿cuál es la condición? Pues este par ordenado va a representar una solución de este sistema siempre y cuando al reemplazar el x por este x0 que está aquí y al reemplazar el y por este y0 que está acá en cada una de las ecuaciones que participan en el sistema, se deben verificar las igualdades. ¿Cuáles igualdades? Estas que están aquí. Es decir, a la hora que yo reemplazo esto de acá en mi sistema, se debe verificar que las igualdades son ciertas. Muy bien. En otras palabras, ¿qué es lo que esto me está diciendo? Miren, ve. Me está diciendo que si este par ordenado es una solución de este sistema, entonces debe verificarse, ojo, esta igualdad que está aquí. Eso es lo que nosotros llamamos comprobación. Bien, por otro lado, también me está diciendo, ¿no?, que si esta igualdad que está aquí es verdad, entonces este par ordenado es una solución de este sistema. Muy bien. Veamos algunos ejemplos para que esto quede un poco más, digamos, algo más tangible. Consideremos lo siguiente. Tomemos este sistema que está aquí y consideremos este par ordenado que tenemos acá. Entonces, naturalmente, si nosotros reemplazamos, bueno, recordemos para empezar que la primera componente del par ordenado hace referencia a la parte X y la segunda componente siempre hace referencia a la parte Y. Entonces, si yo en este sistema reemplazo el X por un medio y el Y lo reemplazo por 2, lo que voy a obtener es esta expresión que está acá. ¿Se ve? Esta expresión que está aquí. Y naturalmente, si yo efectúo esta operación que tengo acá, voy a obtener como respuesta 4. Y si efectúo esta operación de acá, voy a obtener como respuesta menos 5. ¿Qué significa eso? Que este 1 medio, 2, este par ordenado, realmente es una solución de este sistema. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplazo el x por 1 medio y el y por el número 2, en ambas ecuaciones esta igualdad se está verificando. Bien, lo mismo con este sistema que está acá. Ahora, veamos lo siguiente. Miren el ítem 3. Nosotros tenemos aquí este conjunto. Bien, este conjunto S. Tenemos allí ese conjunto S. Y tenemos este sistema de ecuaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros reemplazamos el menos 2, menos 5 en este sistema que está aquí? Recuerda, x vale menos 2 y y vale menos 5. Si nosotros reemplazamos,
nos va a quedar esta expresión que tenemos acá. Bien, nos va a quedar esta expresión que tenemos aquí. Muy bien, si efectuamos esto de acá, nos va a quedar menos por menos, eso es más. Entonces quedaría 5 positivo. 5 positivo con 2 negativo, eso es 3 positivo. Bien, y si reemplazamos acá y efectuamos la operación, obtenemos esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros tomamos este par ordenado que tenemos aquí, menos 1, 4, y lo reemplazamos en el sistema? Si nosotros hacemos eso, nos damos cuenta que estas igualdades también se están verificando. Es decir, el resultado que nosotros obtenemos aquí es 3 y el resultado que nosotros tenemos acá es 6. Significa que este par ordenado también es una solución. Entonces miren, ve, si ustedes cogen este par ordenado que aparece acá, el que aparece aquí, este que aparece aquí y este que aparece acá, y todos los pares ordenados que estén en este conjunto S, pues resulta que todos esos pares ordenados son una solución de este sistema. ¿Por qué? Justamente porque, vuelvo a repetir, cuando reemplazamos la parte X del par ordenado y la parte Y de este par ordenado en este sistema, podemos ver que la igualdad se está verificando. Muy bien. Entonces, eso con respecto a lo que tiene que ver una solución. Ahora veamos, ¿y qué cosa será el conjunto solución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas? Pues bien, miren, el conjunto solución es aquel que está formado por todas las soluciones, por todos los pares ordenados que solucionan el sistema o que resuelven el sistema. Bien, eso quiere decir pues que el conjunto solución se puede expresar de esta forma que tenemos acá. Y tal y como ustedes pueden ver, este par ordenado es una solución siempre y cuando al reemplazar en el sistema se verifique la igualdad. Y esa es la condición que le estamos pidiendo aquí. Cuando dos sistemas de ecuaciones son equivalentes. En forma general, dos sistemas de ecuaciones cualesquiera son equivalentes si es que tienen el mismo conjunto solución. Bien, veamos lo siguiente, miren. ¿Cuál es la clasificación de los sistemas de ecuaciones según su conjunto solución? Pues bueno, los sistemas de ecuaciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser compatibles o pueden ser incompatibles. Los sistemas se llaman compatibles cuando ellos tienen solución y son incompatibles cuando no tienen solución. Ojo con esto, si un sistema es incompatible, no tiene solución. Quiere decir que el conjunto solución no tiene elementos y el único conjunto que no tiene elementos es el nulo vacío. Esto significa que cuando los sistemas son incompatibles, el conjunto solución siempre es el nulo vacío. Muy bien, veamos acá. Dentro de los sistemas compatibles tenemos los sistemas compatibles determinados y los sistemas compatibles indeterminados. Los sistemas compatibles determinados, como aquí mismo dice, son aquellos sistemas que tienen un número finito de soluciones. Y los sistemas compatibles indeterminados son aquellos sistemas que tienen un número infinito de soluciones. Bien, veamos lo siguiente. Solución de un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Mírenme. En esta ocasión, lo que nosotros queremos es utilizar un concepto diferente. ¿A cuál? Al del método gráfico, al del método de las sumas y restas o eliminación, para que nosotros podamos encontrar de manera más rápida la solución de un sistema. Muy bien. Para esto necesitamos utilizar el concepto de matriz y el concepto de determinante. Entonces necesitamos saber qué cosa es una matriz. Entonces miren, ve, una matriz es un conjunto de números que se encuentran distribuidos en filas y en columnas. Bien, usualmente estos elementos se escriben entre corchetes o entre paréntesis. Por ejemplo, todo lo que nosotros vemos aquí. Bien, todas estas expresiones que están aquí, tal y como nosotros lo vemos, están ordenados y se encuentran escritos entre corchetes y paréntesis. En las matrices se destacan dos elementos principales, digamos, ¿no? Uno de ellos son lo que nosotros llamamos las filas y lo que se llaman las columnas. En base a estas filas y en base a estas columnas se define lo que es el orden o tamaño de una matriz. Entonces, ojo con esto. Miren, ve, el orden de una matriz
es el producto indicado. Bien, es el producto indicado del número de filas por el número de columnas. Entonces, ¿pero qué cosa es un producto indicado? Por ejemplo, si ustedes colocan 3 por 2 y simplemente lo dejan así, no colocan la igualdad, no colocan el valor de 6, entonces ese 3x2, eso de allí es un producto indicado. El resultado ya es la multiplicación en sí. Bien, entonces veamos cómo es que nosotros hacemos para identificar las filas y las columnas. Nosotros tenemos aquí esta matriz, ¿correcto? Aquí nosotros rescatamos lo siguiente. Las filas son las líneas horizontales de la matriz, ¿ok? Entonces aquí nosotros tenemos la primera fila y acá tenemos la segunda fila. Muy bien. Las columnas son las líneas verticales, es decir, acá tenemos la primera columna, la segunda columna y la tercera columna. Como el orden es el producto indicado del número de filas por el número de columnas, y acá tenemos dos filas con tres columnas, esta matriz que está acá es una matriz de orden 2 por 3, simplemente de orden 2 por 3. Si ustedes efectúan la multiplicación de 2 por 3, bueno, eso se dan cuenta que es 6. Ese 6 es la cantidad de elementos que tiene la matriz. Observa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Te das cuenta? Entonces, el orden es el producto indicado. Ahora, el resultado de ese producto indicado, pues es la cantidad de elementos que tiene la matriz. Veamos este segundo ejemplo. Aquí tenemos, recuerda que las filas son las líneas horizontales y las columnas son las líneas verticales. Entonces, ¿cuántas filas hay? 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. ¿Cuántas columnas? 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos ahí la columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. 4 filas, 4 columnas. ¿Quién es el orden? 4 por 4. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Veamos esta matriz. Miren, esta matriz solamente tiene una fila. Tal y como ustedes se pueden dar cuenta, hay una sola línea horizontal. Pero tiene varias columnas. 1, 2, 3, 4. ¿Quién es el orden? 1 por 4. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Muy bien. Los elementos de la matriz. Los elementos de la matriz son aquellos objetos que están distribuidos en filas y columnas dentro de ella. Por ejemplo, veamos este ítem 1. Aquí los elementos de la matriz vendría a ser el A11, A12, A21 y A22. Ojo con la lectura de estos elementos. Esto de aquí se lee A11, esto se lee A12 y esto se lee A21. No es una lectura de A11, A12, A21, no se lee de esa forma. Por favor, cuidado con la lectura. Veamos esta matriz. Los elementos de esta matriz son aquellos que se encuentran dentro de ella. Entonces sería el A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 y el A33. Bien, todos ellos son los elementos de una matriz. Usualmente las matrices se denotan o se representan con las letras mayúsculas y sus respectivos elementos con letras minúsculas. Bien, veamos lo siguiente. Miren, digamos que tenemos esta matriz que está aquí. Obviamente esta matriz es de orden 2 por 3. ¿Por qué de orden 2 por 3? Porque tiene dos filas, 1, 2 y tiene tres columnas, 1, 2, 3. Bien, veamos qué información a nosotros nos da cada elemento. Por ejemplo, este elemento 1, 1. La primera parte a nosotros nos habla de la primera fila y la segunda parte nos habla de la primera columna. En otras palabras, esta parte nos habla de la fila y esta parte nos habla de la columna. Observa, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 2, columna 3. Ah, ya. Entonces, lo que nos está diciendo este subíndice o este número pequeño que aparece debajo es que este elemento, por ejemplo,
está ubicado en la segunda fila, tercera columna. Observa, fila 1, fila 2, 1, 2, 3. La fila 2, columna 3, estaría este elemento. ¿Te das cuenta? Fila 2, columna 3. Muy bien. Si nosotros abstraemos esta idea, esta idea, es decir, esta forma de escribir las matrices, te puedes dar cuenta que de forma general podemos escribir a una matriz de esta manera. Pero como nosotros, digamos, no queremos profundizar en el estudio de las matrices, simplemente nos vamos a concentrar en las matrices que son de orden 2, como esta que está aquí, y de orden 3, como esta que aparece acá. Una situación importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que una matriz no es un número. Bien, una matriz no es más que una forma de escribir un cierto conjunto de números distribuidos en filas y en columnas, nada más. Entonces, veamos lo que es la diagonal principal y la diagonal secundaria en una matriz. Entonces, miren, nosotros lo que queremos es trabajar con matrices de orden 2 y matrices de orden 3. ¿Por qué? Porque estas matrices son las que nos van a permitir resolver los sistemas de ecuaciones en los cuales van a haber dos ecuaciones, dos variables, y en los cuales van a haber tres ecuaciones y tres variables. Entonces, observemos lo siguiente. Aquí tenemos una matriz de orden 2. De orden 2 porque tiene dos filas, dos columnas. Cuando en las matrices el número de filas es igual al número de columnas, por ejemplo, si una matriz tiene 10 filas y 10 columnas, en lugar de hablar de la matriz de orden 10 por 10, nosotros hablamos de la matriz de orden 10. Y si nosotros, por ejemplo, tenemos una matriz que tiene n filas, n columnas, en general, en lugar de hablar de la matriz de orden n por n, hablamos de la matriz que tiene n filas y n columnas. Entonces hablamos de la matriz de orden n. Como acá tenemos una matriz de orden 2, porque tiene dos filas, dos columnas, entonces esta es una matriz de orden 2. Muy bien, miren, acá, en esta parte de acá se distingue la diagonal principal. La diagonal principal es esta diagonal que aparece aquí de color azul. Esta diagonal involucra a los elementos en los cuales el subíndice, o sea, este numerito que aparece aquí abajo, se está repitiendo. Obsérvalo. Lo mismo en esta matriz de orden 3. La diagonal principal está formada por aquellos elementos en los cuales el subíndice tiene números repetidos. Y la diagonal secundaria es pues la otra diagonal que se está mostrando aquí. Bien. Por ejemplo, consideremos aquí en el ítem 1, consideremos esta matriz. La diagonal principal, ¿quién es? El 1 y el 2. Ahí está. La diagonal secundaria, el 0 y el 1. Tal y como se está viendo acá. En el ítem 2, la diagonal principal, ¿quién es? Pues menos 6 y 1. La diagonal secundaria, esta que aparece aquí, el 1 y el 2. En el número 3, la diagonal principal vendría a ser 1, 1, 1 y la diagonal secundaria 1, 1 y 1. Como ustedes se pueden dar cuenta, este ejemplo es bastante interesante porque la diagonal principal es la misma que la diagonal secundaria. Eso no tiene por qué ser así. Por ejemplo acá, la diagonal principal es 1, 2 y 3 y la diagonal secundaria es 6, 2 y 6. Bien, entonces tenemos eso ahí. Ahora, hablemos del determinante de una matriz de orden 2. Bien, hablemos acerca de eso. Entonces, mírenme. Digamos que nosotros tenemos una matriz cualquiera de orden 2, específicamente esta matriz que está acá, cuyos elementos son A1, B1, A2 y B2. El determinante de esta matriz se calcula de esta forma. Entonces, una forma práctica de entender ese determinante es la siguiente. Si tú tienes tu matriz de orden 2, mira, multiplica los elementos de la diagonal principal y a ese resultado le quitas la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria. Ahí está. Multiplicas diagonal principal menos la multiplicación de la diagonal secundaria. Bien.
Estas formas, notaciones que aparecen aquí son las diversas formas que existen de representar el determinante de una matriz. Entonces, mucho cuidado por favor con esta expresión que está aquí. Cuando el A representa una matriz, esa expresión te está representando al determinante de la matriz A y no está representando el valor absoluto. No tiene sentido hablar del valor absoluto de una matriz porque recuerda que una matriz no es un número. Entonces, mucho cuidado con eso de ahí. Otro punto importante es que el determinante de cualquier matriz es un único número. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, vamos a ver acá, no existe la posibilidad de que al tener esta matriz que esté aquí, el determinante a mí me salga 41 y de repente a ti te salga 37. En ese sentido, el determinante es único. Muy bien, entonces veamos, ¿cómo calcular el determinante de esta matriz? Recuerda, sería 7 por 5 menos 2 por menos 3. Ojo con que este menos que aparece aquí, bien, a ver, vamos a ver acá. Este menos que nosotros tenemos aquí, ese es el menos de la fórmula. Ese menos no tiene absolutamente nada que ver con el posible signo negativo que pueda haber de repente aquí en este elemento o aquí en este elemento. Entonces, por favor, mucho cuidado con eso de ahí. Bien, si nosotros efectuamos esta operación vamos a obtener 41. Acá, ¿cómo se encuentra el determinante? Multiplicamos esto de acá, diagonal principal, 3 por 8, 24, menos esto que está acá, ¿cierto? 7 por 4, 28. Si nosotros hacemos esa resta, pues lo que nos va a quedar aquí es menos 4. Bien, tal y como se puede visualizar ahí. El determinante de acá, nuevamente, diagonal principal, 2 por menos 4, menos diagonal secundaria, que es menos 6 por un tercio, que es lo que aparece aquí. Muy bien. Entonces, llegamos a la propiedad que a nosotros nos va a permitir encontrar la solución de un sistema de ecuaciones en el cual van a aparecer dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces veamos. Digamos que nosotros tenemos este sistema que está aquí. Muy bien, un sistema cualquiera. Ojo con estos números que están aquí escritos de rojo. Tú recordarás que A1, B1, A2 y B2 reciben el nombre de coeficientes del sistema. Con esos coeficientes del sistema, que son básicamente los números que acompañan a la letra X y los números que acompañan a la incógnita Y, con ellos tú debes de formar una matriz que le vamos a llamar la matriz del sistema. Es esta matriz S que está apareciendo aquí, esta matriz de acá. Entonces, esa matriz se forma con los números que acompañan a las incógnitas. Una vez que se ha formado esa matriz, se debe formar la matriz de X, bien, y la matriz de Y. Para formar la matriz de X, lo que se va a hacer es cambiar la fila X, o bueno, la columna X, los elementos de la columna X de la matriz S, por estos que están aquí. Observa lo siguiente. Aquí aparece A1, A2 y estos están acompañando el X, significa que esta es la parte X, bien, y esta es la parte Y. Entonces, para encontrar esta matriz X, lo que haces es reemplazar la parte X de esta matriz. ¿Por quién? Por los términos independientes que aparecen aquí. De esa manera se forma esta matriz. Ahora, si se quiere encontrar la matriz Y, lo que se debe hacer es reemplazar la parte Y de esta matriz por los términos independientes que están aquí. Y de esa forma obtenemos esta matriz que tenemos aquí. Muy bien. Ahora miren lo que nos dice a nosotros esta propiedad. Si tú tienes este sistema, bien, se verifica lo siguiente, que el sistema tiene solución o tiene una sola solución siempre y cuando el determinante de esta matriz sea diferente de 0. Y si eso es así, ojo con esto, si eso es así, el X está dado de esta forma. Es el determinante de X dividido entre el determinante del sistema. Pero ¿quién es el determinante de X? Sería el determinante de esta matriz. Por eso aparece esta expresión acá. ¿Quién es el determinante del sistema? El determinante del sistema es el determinante de esta expresión que está acá.
Y si queremos encontrar y, naturalmente esto será el determinante de y entre el determinante del sistema. Entonces, esto es importante porque a través de este método ya no se va a necesitar, digamos, tener que restar a la ecuación 2, restarle la ecuación 1, o tener que multiplicar por menos 1 la ecuación 1 para que luego podamos sumar con la ecuación 2 y así tratar de eliminar alguna de esas variables. Si ustedes se dan cuenta, este teorema que está aquí nos está diciendo a nosotros cómo es que podemos encontrar esa solución. Bien, y cuándo es que existe también, ¿no? Porque aquí nos está diciendo, tiene una sola solución cuando el determinante de esta matriz sea diferente de 0. Muy bien. Ahora, también nos dice cuándo ese sistema tiene infinitas soluciones. ¿Qué nos dice? Pues que para que el sistema tenga infinitas soluciones, el determinante de él y de él tiene que ser 0. Eso nos está diciendo acá. ¿Qué más? Cuando el sistema no tiene solución. Pues no tiene solución cuando este determinante de aquí es 0 y alguno de estos dos determinantes es diferente de 0. Cualquiera de ellos. Eso es lo que nos está diciendo acá. Muy bien. ¿Qué más? Justo lo que les estaba comentando. Este S recibe el nombre de matriz del sistema. Esta X recibe el nombre de la matriz de X. Bien. Y esta Y recibe el nombre de la matriz de Y. Y con eso nosotros nos podemos ya movilizar y poder determinar quién es o cómo encontrar la solución de este sistema que está acá. Ojo, mucho ojo con esto de aquí, porque esta idea simplemente se generaliza para ecuaciones de orden 3. Miren, ve, un sistema de dos ecuaciones lineales con tres incógnitas es cualquier expresión de esta manera. Y eso era natural porque si ustedes se dan cuenta, en el caso de dos ecuaciones nosotros teníamos esta expresión. Al agregar una incógnita, obviamente se tiene que agregar una ecuación más. Bien, entonces continuemos a ver. Muy bien, estamos acá. Entonces miren, ve. Ahora las incógnitas son x, y y z. Los números que acompañan a x son a1, a2, a3. A Y, B1, B2, B3 y a Z, C1, C2, C3. Entonces, estos que están acá, junto con el D1, D2 y D3, van a ser naturalmente números conocidos. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 y C3 vendrían a ser los coeficientes del sistema. D1, D2 y D3 vendrían a ser los términos independientes. X, Y y Z es lo que tú no vas a conocer, entonces esas son nuestras incógnitas. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, tres ejemplos, tres formas que están escritas exactamente igual a este formato que aparece aquí. Pero veamos el último formato. La última ecuación, esta ecuación que nosotros tenemos acá, aparentemente no está escrita de esta manera. Sin embargo, estoy colocando a esa ecuación de allí porque a través de un cambio de variable nosotros podemos convertir esta ecuación en una ecuación similar a esta. Por ejemplo, este 2 sobre x es lo mismo a decir 2 multiplicado por 1 sobre x. Pues bien, el 3 entre y es lo mismo a decir 3 multiplicado por 1 sobre y 2 sobre z es lo mismo a decir 2 por 1 sobre z. Acá en la segunda ecuación sería 4 por 1 sobre x más 5 por 1 sobre y menos 3 por 1 sobre z. Y en la última ecuación sería 3 por 1 sobre x menos 2 por 1 sobre y menos 4 por 1 sobre z. ¿Qué sucede? Que a 1 sobre x, 1 sobre y 1 sobre z le podemos hacer un cambio de variable. Digamos que a 1 sobre x lo llamamos x mayúscula, 1 sobre y mayúscula y 1 sobre z mayúscula. A través de ese cambio de variable, ahora este sistema que está aquí, nosotros lo escribiríamos como 2x mayúscula menos 3y mayúscula más 2z mayúscula. Y eso sería igual a 5. Lo propio hacemos con la segunda y la tercera ecuación y vamos a obtener un sistema muy similar a los tres que están apareciendo acá. Naturalmente,
Cuando nosotros resolvamos ese sistema, no vamos a encontrar de manera directa el x. Lo que vamos a hallar es el x mayúscula, y mayúscula y z mayúscula. Pero a través de resolver, digamos, una ecuación simple, nosotros vamos a encontrar esos valores. Bien. La solución de un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Miren, si en los sistemas de ecuaciones en los que habían 2 incógnitas, la solución era un par ordenado, acá tiene que ser una terna ordenada, en donde esta terna ordenada va a ser una solución de este sistema que aparece acá, siempre y cuando al reemplazar este x0, y0, z0 en el x, y y z respectivamente, pues se debe hacer que las igualdades deben verificarse. En otras palabras, debo ser capaz de comprobarlo. Eso es lo que me está diciendo esta parte. Esta idea es exactamente la misma que hicimos para ecuaciones de dos variables con dos incógnitas. Bien. En otras palabras, si esta terna de acá es una solución de este sistema, entonces se tiene que verificar esto de acá. Bien, que significa comprobar. Y si esto de acá es cierto en esta terna de acá, pues quiere decir que esta terna vendría a ser una solución de este sistema que está aquí. Veamos un ejemplo tangible. Consideremos este sistema que está acá. Bien, tenemos este sistema de aquí. Entonces, aquí aparecen tres incógnitas con tres ecuaciones, x, y, z. Tenemos esta terna que está acá. Recuerda que esta es la parte x, esta es la parte y esta es la parte z, tal y como se está indicando acá, x, y, z. Entonces, si nosotros reemplazamos x por 2, y por 5 medios, z por 3 medios, en cada una de estas ecuaciones vemos que las igualdades se verifican. Por ejemplo, aquí sería 2 más 5 medios más 3 medios. Y efectivamente, miren, 3 medios más 5 medios, eso es 8 medios. 8 medios es 4. 4 más 2, esto es 6. ¿Se dan cuenta? Acá exactamente igual, ¿no? Reemplazamos 2, 5 medios y 3 medios. Sería 2 por 5 medios menos, 2 por 2 menos 5 medios más 3 medios. Y esto va a ser igual a 3, tal y como se está indicando acá. Bien, entonces significa que realmente esa terna es una solución de este sistema de ecuaciones que nosotros tenemos aquí. Ahora bien, el conjunto solución pues no es nada más ni nada menos que el conjunto formado por todas las soluciones de este sistema que está acá. Eso se está referenciando aquí y es exactamente la misma idea que nosotros habíamos hecho para las ecuaciones de dos variables, ¿cierto? Los sistemas de ecuaciones equivalentes, exactamente igual. Estos dos sistemas van a ser equivalentes siempre y cuando ambos tengan el mismo conjunto solución. Muy bien. Entonces, vayamos a lo siguiente. Miren, ve. Si nosotros cuando hemos resuelto los sistemas o para resolver sistemas de dos variables necesitamos a las matrices de orden 2, entonces para poder resolver sistemas de tres variables vamos a necesitar a las matrices de orden 3. ¿Qué concepto necesitamos básicamente? El concepto de determinante. Muy bien. Entonces miren, si nosotros tenemos esta matriz que está acá, el determinante de esta matriz va a estar dado de esta forma. Bien, para eso necesitamos determinar o calcular esto que está aquí, que le podemos llamar una diagonal principal, entre comillas, porque en realidad no es la diagonal principal, y podemos calcular este ds, que hace referencia a la diagonal secundaria. Y el determinante está dado por esta diagonal principal menos la diagonal secundaria, ¿cierto? Es decir, esto que aparece aquí. Pero vamos a ver ahorita una mnemotecnia para que nosotros podamos calcular esto de manera directa. Bien, bueno, aquí aparece el determinante de una matriz de orden 2 por 2, ¿no? Recuerda, la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Ahí está. A1, 1 por A2, 2. Ahí está. Menos A1, 2 por A2, 1. Perfecto. Entonces tenemos eso. Veamos la mnemotecnia para poder calcular esto de acá, que aparentemente es complicado, pero ustedes se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Entonces miren, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que son las diagonales principales y las diagonales secundarias.
Por esa razón, en esta parte de aquí es lo primero que se explicó. ¿Recuerdan? La diagonal secundaria, la diagonal principal. La diagonal principal y aquí tenemos la diagonal secundaria. Diagonal principal y aquí tenemos la diagonal secundaria. Entonces vamos a esta partecita de acá. ¿Ok? Mírenme. Estos puntos que están aquí de color negro representan a los elementos de la matriz. Son 3 elementos aquí, 3 elementos acá, 3 elementos acá, tal y como se puede ver aquí. 3 elementos, 3 elementos, 3 elementos. Entonces, lo primero que debemos hacer es trazar esta diagonal principal. Y una vez que hemos trazado esta diagonal principal, inmediatamente trazar estas dos diagonales pequeñas que tenemos aquí, que también hacen referencia a la diagonal principal. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Estos 3 elementos que están aquí se multiplican. Luego multiplicamos estos elementos que están acá, así. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, estos dos se multiplican por el elemento que está enfrente, que es este. Estos dos se multiplican por el elemento que está enfrente, que es este. Esas 3 multiplicaciones se van a sumar, es decir, este por este por este más este por este por este más este por este por este. Ahí terminó la primera parte. Luego, menos. Y acá trazamos las diagonales secundarias. La idea es la misma. Este por este por este más este por este por este más este por este por este. Y ahí termina. Veamos dos ejemplos. Uno tangible en el cual estamos desmenuzando un poco más y el otro que ya está de manera directa. Entonces, bueno, aquí hay un error porque aquí en lugar de ser menos 2 debería de ser 2. Y ahorita vamos a ver por qué. Lo primero que tenemos que hacer es multiplicar la diagonal principal. Miren, aquí está la diagonal principal. Se ve imaginariamente, tenemos ahí la diagonal principal y tenemos acá la diagonal pequeña y tenemos acá la diagonal pequeña. Entonces empecemos. Estos 3 se tienen que multiplicar. Sería 0 por menos 3 por 2. Ahí está. Es lo que les estaba diciendo. El 2 debe ser positivo, pero en este caso no interfiere porque el resultado siempre es 0. Ahora vayamos a la diagonal que está por debajo. Miren, ve, menos 1 por menos 2 y multiplicamos por el elemento de frente. 6. Ahí está. Ahora vamos a la diagonal superior. Sería 4 por menos 3 y multiplicamos por el elemento del frente, que ahí está, 1. Es lo que está apareciendo acá. Listo. Menos, ahora vamos a la diagonal secundaria. Está aquí. ¿Se dan cuenta? Esa es la diagonal secundaria. Entonces sería 1 por menos 3 por 6. Ahí está. Más. Ahora vamos a la diagonal que está por debajo. Sería 2 por menos 3 por 0. Allí está. Más. Ahora vamos a la diagonal secundaria que está por arriba. 4 por menos 1 por 2. Y es lo que está apareciendo aquí. Si ustedes efectúan estas operaciones, pues lo que van a obtener en este corchete va a ser menos 24 y en este corchete va a ser menos 26. Efectúan esto y les va a salir 2. Veamos acá otro ejemplo, pero ya hagámoslo, digamos, de manera práctica. Bien. Diagonal principal, 1 por menos 1 por menos 1, eso es 1. Ahora, la diagonal principal que está por debajo, 2 por 1 por el que está enfrente, menos 1, eso es menos 2. ¿Ven? Ahí aparece. Ahora vayamos a la diagonal principal que está por arriba, 2 por 3 por 3. Ahí aparece, 18 positivo. Menos, abrimos paréntesis y trabajemos con la diagonal secundaria. 1 menos 1, 3, eso es menos 3. O perdón, 3 positivo, porque aquí es menos 1, 3. Eso es 3 positivo, que es lo que tenemos acá. Ahora vayamos a la diagonal secundaria que está por debajo. 3, 1, 1. Multiplicamos eso, nos da 3. Ahí está. Vamos a la diagonal secundaria que está por arriba. 2, 2, menos 1. Eso es menos 4. Efectuamos estas operaciones y vamos a obtener 15, tal y como está ahí. Entonces veamos
¿Qué cosa es lo que nos está diciendo ahora la regla de Cramer o esta propiedad de Cramer para poder resolver los sistemas de ecuaciones en los cuales aparecen tres incógnitas? Muy bien, entonces veamos. Tenemos esto que está aquí. Lo primero que debemos hacer es construir la matriz del sistema con la parte X, con la parte Y y con la parte Z. Cuando hablamos de la parte X, la parte Y y la parte Z, nos estamos refiriendo a los números que están acompañando a las variables que se están mencionando. Por ejemplo, parte X. ¿Quiénes son los coeficientes en la parte X? A1, A2 y A3. Ahí está. Parte Y. B1, B2, B3. Ahí está. Parte Z. C1, C2, C3. Ahí está. Ahora, lo que debemos hacer es construir la matriz de X, de Y y de Z. ¿Cómo se construye? A partir de esta matriz que ya tenemos acá. Para la matriz de X, reemplazamos la parte de X. Para la matriz de Y, reemplazamos la parte de Y y el resto queda intacto. Para la matriz de Z, se reemplaza la parte Z y el resto queda igual. Entonces veamos. Para la matriz de X, reemplazamos la parte de X y el resto queda igual. Esta parte se reemplaza por los términos independientes. Entonces nos queda esta matriz. ¿Se dan cuenta? Luego, para la matriz de Y, reemplazamos esto que está aquí se reemplaza y los extremos quedan iguales. Esto se va a reemplazar, obviamente, por los términos independientes. Ahí está. Y para hallar la matriz de Z, pues reemplazamos la parte de Z, ¿cierto? También por los términos independientes que aquí está. Muy bien. Ahora, veamos qué es lo que nos dice la regla de Cramer. Miren, es la misma idea que nosotros teníamos para ecuaciones de dos incógnitas. ¿Por qué? Acuérdate, el X es determinante de X, determinante de S. El Y, determinante de Y, determinante de S. Y Z, determinante de Z, determinante de S. ¿Cuándo es que nosotros podemos encontrar estos valores? Pues cuando el determinante de S es diferente de 0. Y recuerda que cuando esto sucede, pues el sistema va a tener solución única. Muy bien. ¿Cuándo tiene infinitas soluciones? Fácil. Cuando el determinante de él y él se hacen ceros todos. Ahí está. Cuando todos esos determinantes se hacen cero, el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Qué más? ¿Cuándo no tiene solución? Fácil. Cuando este determinante es 0, cuando este determinante es 0 y alguno de estos determinantes es diferente de 0. Eso es lo que nos está diciendo acá. Entonces, la idea sigue siendo exactamente la misma. Muy bien. Veamos ahora las desigualdades lineales con dos variables. Miren, una desigualdad lineal con dos variables, en términos sencillos, es cualquiera de estas expresiones que está acá. Bien. Cualquiera de ellas es una desigualdad lineal con dos variables. Entonces, para que nosotros podamos resolver ese tipo de expresiones, lo que vamos a hacer es, primero, graficar la recta. Es decir, graficar esta recta acá. ¿Qué significa eso? Que esta inecuación lo que yo debo de hacer es convertirla en una ecuación. ¿Y cómo la convierto? En lugar de colocar este símbolo menor, coloco el igual. Entonces, lo que yo debo hacer es graficar la recta AX más BY más C igual a 0. Lo mismo acá, lo mismo aquí y lo mismo acá. Es exactamente igual para los cuatro casos que están ahí. Y aquí hay que notar lo siguiente. Miren, ve. Digamos que nosotros tenemos esta recta y la graficamos en el plano cartesiano, tal y como se está visualizando aquí. Pues resulta que esa recta divide al plano cartesiano en tres partes. Observa, la parte que está debajo de la recta, la parte que está arriba de la recta y por último la parte que está exactamente encima de la recta, es decir, la misma recta. Son tres partes, repito, lo que está debajo, lo que está por arriba y lo que está encima de la misma recta. Bien, entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Algo más que tenemos que tener en cuenta es cómo es la gráfica de esta expresión. La gráfica de la expresión x igual a a es esta línea recta que aparece aquí, así, vertical, y está cortando justo en el punto A. Si a nosotros nos dijeran, por ejemplo, graficar la expresión x menor que a,
lo que tenemos que hacer es graficar esta recta e inmediatamente sombrear toda la parte que está acá, todo esto. Bien, todo lo que está a la izquierda de la recta x igual a. ¿Por qué? Porque los valores que están en este lado de acá son aquellos que son menores a este punto A. Si nos dijeran graficar la expresión x mayor que a, simplemente trazamos el gráfico, trazamos esta recta y pintamos todo lo que está a la derecha. ¿Por qué? Porque todo lo que se encuentra a la derecha de a son los valores mayores a él. Y si a nosotros nos pidieran, por ejemplo, resolver alguna de estas ecuaciones o inecuaciones, perdón, lo que tenemos que hacer es simple y llanamente aplicar este teorema que está aquí. Este teorema nos está diciendo lo siguiente, miren, ve, si nosotros tenemos esta ecuación, si nosotros tenemos esta inecuación o tenemos esta inecuación, lo que debemos hacer es despejar y. Si al despejar y obtenemos esta expresión, ojo aquí, con menor o igual, entonces el semiplano que va a ser la respuesta vendría a ser toda la parte inferior de la recta. Entonces observa, si el y es menor o igual a algo, inmediatamente lo que tú vas a hacer es pintar lo que está debajo de la recta. Si el y es mayor o igual a algo, lo que inmediatamente debemos hacer es pintar lo que está arriba de la recta. Muy bien. Entonces, chicos, eso es todo con respecto a la parte teórica. Ya en la siguiente sesión nosotros vamos a vamos a resolver 10 ejercicios. De esos 10 ejercicios vamos a resolver problemas en los cuales hayan sistema de ecuaciones con 2 variables, sistema de ecuaciones con 3 variables y vamos a resolver un par de problemas en los cuales se relacionen las inecuaciones y podamos también aplicar este resultado que está aquí, que es básicamente lo que se te va a evaluar. Bien, bueno chicos, espero que se encuentren bien. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Chao, chao.